Rusia cuenta con una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados, más de la novena parte de la tierra firme del planeta, es decir, el 14% del mundo es Rusia. 1547 se fundaría el Solato ruso con Iván IV el Terrible, quien se proclama como el primer zar, haciendo alusión que Rusia se convertiría en el siguiente imperio romano. Sus aportes fueron tanto políticos como militares y sentaron la base de la expansión rusa hacia el este durante la conquista de los Kanatos hacia Siberia, y siendo el primer gobernante ruso quien logra cruzar los montes Urales, es decir, el primero que convierte a Rusia en un país euroasiático. Sus asesores irían cruzando la Siberia paulatinamente, en vista que las comunidades que encontraban en su camino estaban cada vez más debilitadas, hasta que en 1613 asumiría al poder Miguel I de Rusia, el primer zar de la dinastía Romanov. La dinastía Romanov gobernaría Rusia ininterrumpidamente hasta la Primera Guerra Mundial en lo político y militar. Miguel continuaría expandiendo el territorio ruso por la Siberia hasta el este, pero en lo social tendría la mayoría de la población viviendo bajo un sistema de servidumbre, con el lema de que si naces pobre mueres pobre, además que era ilegal que los campesinos se desplacen libremente dentro del territorio. Años más tarde asumiría al poder Pedro I en 1682, apodado Pedro el Grande, encontrando a Rusia una nación que se había quedado tecnológica y económica en el tiempo. Le da a Rusia el estatus de potencia mundial y fundaría el Imperio Ruso en 1721, proclamándose como el primer emperador. Todo eso gracias a sus viajes a Europa occidental, donde trajo ideas para la modernización del ejército y la creación de la Fuerza Naval de Rusia. A este decide una serie de zares, entre los que destacan Catalina II o Catalina la Grande, que como luego de verse al Imperio Romano y a la comunidad, luego de expandir el territorio hasta el Mar Negro por el sur y Europa Central por el oeste, además de llegar hasta América luego de conquistar oficialmente el territorio de Alaska en 1784. Años más tarde, gobernaría Alejandro I, quien afrontaría las guerras napoleónicas en el 1815. La posición de Rusia en estos conflictos fue una primera instancia aliado con Francia tras firmar el Tratado de Pisis, pero Napoleón rompe el acuerdo con Rusia y le invade en 1812. Dio su campaña más desastrosa, ya que a pesar llegarán a Moscú, los rusos no se rindieron, quemaron los campos y alrededores, por lo que los franceses perecían de hambre y frío en invierno y llegó finalmente a la derrota. Luego de la victoria en esta guerra, Rusia pudo seleccionar Molandia y parte durante los siguientes gobiernos, Nicolás I y Alejandro II. El imperio se siguió imparciendo Asia Central, obteniendo el territorio de los actuales Maquistán, que este mapa ya está bastante similar a lo de la Unión Soviética. Sin embargo, está basada en el sureste en la guerra Crimea. Los británicos, quienes apoyaban a los romanos en cuanto a lo social, destaca la reforma emancipadora de 1861, en la que la servidumbre sería abolida. Algunos historiadores dicen que este oficialmente sería el fin del feudalismo. Si Rusia hizo que defendiera hasta este punto durante este periodo, Rusia se mantuvo en el margen de la revolución industrial y quedó retrasada con respecto a las potencias europeas occidentales. Con esto llegaría al mando el último emperador Nicolás II. Algunos dicen que manipulado por Místico Rasputín, que llevó a Rusia a desastrosas campañas militares como la Guerra Rusia-Nipona en 1905 y posteriormente el ingreso a la Primera Guerra Mundial llevando aliado, que dejó a una Rusia devastada y a una profunda crisis política y social. Ante el descontento de la población y la milicia
surgió las dos revoluciones rusas. En 1917, la primera en febrero, en donde arrojaron a Nicolás, quien cedía posteriormente junto a toda su familia en 1918, y además se formó un gobierno provisional que era aprisionado y discutido por los sabios o consejos de trabajadores, dirigidos por grupos socialistas radicales, ideología marxista, y luego la segunda revolución, la de octubre, en la que el partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, deroga el gobierno provisional ruso y toma el poder fundando la República Socialista Federalista Soviética de Rusia y desencadenando la guerra civil rusa entre el ejército rojo bolchevique y el movimiento blanco. El gobierno ruso, esta guerra termina en una victoria decisiva de los bolcheviques. Y también resulta en la independencia de Polonia, Finlandia y Estado Báltico, además el nombre modificado por el de la conocida Unión de la República Socialística Soviética o Unión Soviética, su nombre más comercial, integradas en las primeras instancias de 12 repúblicas. Tras la muerte de Lenin en 1924, tomaría el poder Biósis Vissarionovich Dujshaveli, más conocido como Biósis. Stalin, de origen georgiano, Stalin es uno de los personajes más controversiales de la historia, ya que por un lado le devolvió a Rusia el estado de potencia mundial, pero por otro es considerado como uno de los mayores genocidas de la historia. Que de cualquiera osara contradecir el régimen era asesinado. Entre sus ideas estaban recuperar el territorio perdido durante la guerra civil y responder a su ideología comunista por todo el mundo. El mundo entraba nuevamente en tensiones en la década de los 30, por lo que Stalin firmó un pacto de no agresión con Hitler antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el que se repartirían territorios anhelados, además de repartirse Europa esferas de influencia. Ambos firmaron antes, dando inicio a tan congruente evento con la invasión de Polonia en 1939. Posteriormente, Stalin invade el final en una campaña desastrosa que solo logró adicionar pequeños territorios ante la debilidad demostrada de Hitler. Aprovecha y rompe el pacto de no agresión, invadiendo la Unión Soviética en 1941. Curiosamente, a Hitler le sucedió algo similar que a Napoleón. A pesar de comenzar con ciertas victorias que le interrumpieron avanzar, los alemanes perecieron ante el frío invierno y poco a poco fueron retrocediendo. Posteriormente serían derrotados. La Unión Soviética seguía la guerra junto con el bando aliado, a pesar de haber sufrido más de 25 millones de pérdidas humanas. Luego de esta guerra, las repúblicas bálticas regresaron a ser parte del territorio soviético, aumentando ahora 15 en nuevas repúblicas. La Unión Soviética expandiría su esfera de influencia por Europa del Este, hacia Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Este también sería el inicio de la Guerra Fría entre el año 1945 y 1991, en la que las superpotencias emergidas, la Unión Soviética y los Estados Unidos, comenzarían la carrera armamentística, espacial, económica y sobre todo política, al incluirse en las diversas guerras durante este periodo con el fin de expandirse sus influencias comunistas y capitalistas respectivamente, entre ellas la guerra de Corea, Vietnam, entre otras. Luego, un progresivo debilitamiento de la Unión Soviética causada por la organización, el estancamiento tecnológico y una crisis económica interna. La Guerra Fría culminaría en 1991, luego de ciertos acontecimientos como la caída del muro de Berlín. Con esto, la Unión Soviética se desintegraría, siendo el último gobernante Mikhail Gorbachev con su reforma económica de la perestroika, y se pasaría a la fundación de la Federación Rusa con Boris Yeltsin como primer presidente. Yeltsin fue sustituido en el 2000 por Vladimir Putin, antiguo funcionario de la KGB, cuyo mandato duraría hasta el año 2008 y sería reelecto en el 2012. Hasta la actualidad, varios analistas dicen que Vladimir le ha devuelto nuevamente a Rusia el estatus de potencia mundial. Y ha debido de enfrentar cierto separatismo como Chechenia e Crimea. Rusia
ha escalado nuevamente a la escena mundial, como siempre, ante miles de controversia, logrando influencias en conflictos de interés internacional como en Siria. Por lo que se dice que a pesar de la paz en que se vive en día, podríamos estar propensos a presenciar una segunda guerra fría. Rusia tiene las mayores reservas de recursos minerales y energéticos del mundo, todavía sin explorar, y es considerada la mayor superpotencia energética, contando con las mayores reservas de gas natural de cualquier país del mundo, junto con la segunda mayor reserva de carbón y el octavo lugar en reserva de petróleo. Se convirtió en el primer productor mundial de petróleo a partir del 2012, sobrepasando definitivamente a Arabia Saudita. Rusia tiene el lago más profundo del mundo, el lago Baikal, ubicado en la zona sur de Siberia. Este cuerpo de agua cuenta con 1.680 metros de profundidad reconocidos hasta el momento. Rusia, en su época, como en la Unión Soviética, envió a Yuri Gagarin al espacio exterior el 12 de abril de 1961 a bordo de la nave Vostok, siendo el primer país en lograr enviar a un ser humano al espacio. La población de Rusia es multinacional. Entre toda la gente que vive en Rusia podemos distinguir a la etnia de los rusos, los tártaros, ucránicos, chubaches y más. Cada nacionalidad tiene sus costumbres, sus tradiciones, su religión. Por eso en el territorio de Rusia se puede encontrar casi todas las religiones que existen en el mundo, cristianismo, judaísmo, entre otras. Historia económica. Cuando hablamos de las grandes potencias económicas mundiales, es habitual que lo hagamos de Japón, de Estados Unidos y de China. En menor medida de otros países como Alemania, Reino Unido, Francia, Brasil o incluso India, pero en cambio no lo solemos hacer sobre Rusia, a pesar de ser el país más extenso del mundo y el noveno en población. Con la crisis de Crimea y su anexión de facto a la Federación Rusa se ha empezado a hablar de Rusia. Es cierto que es una de las principales potencias militares del mundo, pero su Producto Interno Bruto está muy lejos de ser equivalente. En realidad su economía es en términos de Producto Interno Bruto equivalente a la italiana en términos nominales, lo que la coloca en un respetable octavo lugar, pero la sexta en términos de paridad del poder adquisitivo, lo que la sitúa entre Alemania y Brasil. La economía rusa no parece ser muy mala. Si echamos un vistazo por encima de sus finanzas, la deuda pública es inferior al 8% del Producto Interno Bruto, mientras que la tasa de desarrollo es inferior al 6%. El 11% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza relativa, pero en España esta cifra se sitúa en un 21%. En 1991 se desintegra la Unión Revolucionaria Social Soviética, quedándose la Federación Rusa como parte principal. No se trata solo de la transición bastante caótica y compleja del comunismo al capitalismo, sino de que la integración entre las distintas repúblicas que se había conseguido a golpe del plan quinquenal obliga a reorganizar el tejido productivo. En este contexto hay que repartir el capital, que se hace en muchas ocasiones mediante amiguetes y corrupción.